Buenas tardes tengan señores de la mesa principal, señoras y señores del público en general. Hace 3 años estábamos acá en un conversatorio, varios conversatorios con muchos de los que están aquí presentes en aquel momento. Nos cuestionábamos, en aquel momento hacíamos el planteamiento de diferentes lineamientos que habían sido dictados por el Registro Nacional con la finalidad de hacer operativa la ley impuesto a las personas jurídicas, la 9024. En aquel momento existían muchísimas dudas. La gran mayoría, yo creo que éramos del criterio que definitivamente, si bien es cierto la iniciativa fue muy buena, paliar de recursos a seguridad pública, lamentablemente la redacción de la ley es un tanto desafortunada, por llamarla de alguna manera. Hoy, 3 años después, nos encontramos de nuevo acá con un escenario que no es como que un escenario muy favorable, un escenario que verdaderamente nos genera mucha incertidumbre. Estamos con un voto que ya lo han mencionado en mis antecesores, el emitido por la Sala Constitucional 2015-1241, mediante el cual se declara parcialmente con lugar una acción de inconstitucionalidad que es planteada tanto contra la ley 9024 como contra el reglamento que había sido dictado por la Junta Administrativa del Registro Nacional. Básicamente, como bien lo han mencionado tanto don Ricardo como don Fabián, se anulan 3 artículos, 3 normas claves básicas de la ley: artículo 1, artículo 3 y artículo 5. El primero con el gran inconveniente que no solo establece quiénes son los sujetos pasivos del impuesto, sino que casualmente es el artículo que indica la creación del impuesto a las personas jurídicas. Entonces es un poco, vamos a ver, confuso pensar en normativa que queda vigente en un cuerpo legal cuyo artículo que genera el impuesto fue anulado. Por otra parte, el artículo 3, que es el que establece la tarifa, y finalmente el artículo 5, que refiere lo que son sanciones y la base de datos a la cual estaba obligado el registro a crear. En ese momento, pues, contamos con un comunicado, tenemos este voto y tenemos el comunicado de la Sala Constitucional, donde tratando de como vamos a ver, hacernos entender un poquitito esta parte dispositiva del voto que, como les mencioné, anula, tiene efectos declarativos y dimensiona para su aplicación a partir del periodo fiscal de 2016. En ese sentido, pues la Sala dicta su comunicado, tratando como de darnos una luz que lo que ellos valoraron en ese momento es una infracción que se da del principio del Estado constitucional de derecho, infracción que es cometida por los señores en la Asamblea Legislativa, básicamente en el proceso de formación de la ley, en la aprobación de esta. Ello por cuanto se contó con un texto original, que fue el que se publica, y posteriormente se tiene un texto sustituto con reformas sustanciales a estos 3 artículos que casualmente fueron anulados, declarados inconstitucional. Ello por cuanto estas modificaciones no fueron debidamente publicadas, y la Sala hace su énfasis en
la relevancia que ellos le dan al tema de la publicación, al principio de la publicidad, sobre todo tratándose de un tema tributario que es bastante delicado. Tenemos también que hace la aclaración la sala de 3 magistrados que salvan su voto, 3 magistrados que vienen a hacer acotaciones adicionales. En ese sentido, si bien es cierto, la sala hace este comunicado, el comunicado conjuntamente con la parte dispositiva, que es lo que tenemos del voto, no nos da un panorama muy claro, nos da un panorama claro de qué dispuso la sala. No obstante, para poder tratar de entender un poco más cómo está la situación, sobre todo para el Registro Nacional, que es la institución a la que le corresponde venir a aplicar un alto porcentaje de la normativa que tiene la ley 9024, desde ese punto de vista, el registro, obviamente al no tener la notificación, un voto que está siendo en estos momentos redactado, al no conocer toda la parte considerativa del voto en mención, de una manera muy responsable, y es muy lógico, atendiendo el principio primordial del registro, que es proporcionar la seguridad jurídica por medio de la publicidad de los derechos y de los bienes que están inscritos, adopta una posición muy reservada en cuanto al tema. ¿En qué sentido? En el sentido de que no puede o no debe pronunciarse con respecto a lo que eventualmente podría suceder a partir del 2016, tomando en consideración la dimensión que hace la sala para el periodo fiscal del año que acabamos de indicar. En estos momentos la posición del registro es continuar aplicando las cosas tal cual están en estos momentos. El año pasado se había dictado una circular donde se comunicaba por el tema de la misma sala, resolución de la sala, que las cancelaciones de los asientos de presentación de aquellos documentos que eran llevados al registro, pero que presentaban la situación de personas morosas, se les cancelaba. Esas cancelaciones no se están aplicando desde entonces, casualmente en espera de que se resolviera la acción de inconstitucionalidad. En estos momentos lo estamos aplicando, la circular, no se están cancelando los asientos de presentación, porque lógicamente, como les indico, estamos en espera de que nos sea notificado cuando ya esté redactado el voto, y a partir de ese momento el registro hará el análisis correspondiente de toda la parte considerativa, en concordancia con la parte dispositiva, ello con la finalidad de adoptar las medidas para la aplicación correspondiente. Se valorará si será necesario o no solicitar alguna aclaración o adición. Sin embargo, en estos momentos yo no les puedo decir si el Registro Nacional lo va a plantear en esos términos, porque casualmente la idea es que se tiene que hacer un análisis integral y a partir de ello tomar las determinaciones que se consideren oportunas. Como bien lo decía don Ricardo, el registro le va a corresponder aplicar y punto. Por mucho que algunos lineamientos no los compartamos, sencillamente sería una resolución de la sala y nada más. El registro estará como un auxiliar ejecutando lo que corresponda. Casualmente, en atención a esto que les decía, el registro hizo un comunicado. Le comentaba yo ahora a los compañeros de la mesa, el registro incluso ha sido muy reservado en atención a la prensa. El comunicado fue en esos términos,
La administración va a valorar cuando se tenga ya el voto de manera integral para adoptar lo que corresponda, y pues antes no va a emitir criterio alguno por un tema de pues responsabilidad, por un tema de seguridad jurídica. Con relación a las disoluciones que nos conversaba ahora, no, lo enunciaba don Ricardo, efectivamente el Registro Nacional adoptó la posición, una posición, considero yo, bastante responsable, siendo que la acción de inconstitucionalidad había sido planteada en contra de la ley, asimismo en contra del reglamento. Una de las sanciones, y casualmente la sanción más fuerte, es la sanción que dispone el artículo 6º, que es la disolución y cancelación del asiento de presentación de aquellos sujetos pasivos, aquellos contribuyentes morosos por 3 periodos consecutivos. Obviamente para el registro era muy difícil iniciar con esos procesos de disolución que no podríamos hablar así como que es un proceso cuyo procedimiento es algo amplio, no, fue muy clara la ley estableciendo que únicamente se iba a publicar un edicto donde se comunicaba la disolución, se esperaban los 30 días que establece el artículo 207 del Código de Comercio, y posterior a ello, nada más ya procedería la cancelación del asiento correspondiente y el comunicado a los diferentes registros con la finalidad de que se anote en eventuales bienes que puedan tener. En ese momento, la posición del registro fue definitivamente el registro no va a aplicar jugándose, como decimos nosotros, esta posibilidad de que la ley fuera declarada inconstitucional en su totalidad. Creo, como bien también lo decían ellos, nos ha sorprendido a muchos la decisión de la sala en el sentido de anulo el artículo que crea el impuesto, sin embargo deja entre otros, sin embargo deja otros artículos que son artículos cuya aplicación depende obviamente de la creación del impuesto. En ese sentido, pues lógicamente por eso fue que el registro no aplicó las disoluciones hasta tanto se resolviera. Les reitero, en el momento en que tengamos el voto de manera integral, se tendrá que valorar lo que corresponda, y entre otros puntos, entre otros aspectos, está lo atinente a las disoluciones. Se tendrá que valorar las diferentes posiciones que puedan ser pensadas en torno al tema, una de ellas la que nos expuso don Ricardo. Pero, como les digo, eso es algo que podrá definirse a partir del momento en que seamos notificados ya del voto, a partir del momento en que conozcamos las diferentes consideraciones que motivaron la decisión de la sala. Por el momento, en el registro todo continúa tal cual ha estado operando. El impuesto, lógicamente, del año 2015, así como de los periodos anteriores, 2014, 13 y 12, están igualmente al cobro. El cobro que se tenga que hacer, pensando en el año 2016, de los montos adeudados, todo ello será el producto de una decisión del estudio integral del voto cuando haya sido ya concluida su redacción y notificado. Por el momento esto es lo que tenemos de parte del registro.
tendremos que esperar. En estos momentos sería muy irresponsable, muy aventurado decirle si el registro tiene pensado esto, ya tiene definido esto. Lógicamente ya pues han habido diferentes conversaciones en torno al tema, pero todos son únicamente conjeturas de lo que eventualmente se podría hacer, y no hay en estos momentos nada en concreto, sino a partir del momento que lo tengamos notificado. Por el momento eso es lo que yo quería comunicarles. Cualquier cosa, después, si eventualmente tienen alguna pregunta, podríamos hacerlo. Muchas gracias. Tal vez un punto que es conveniente quizá que ustedes lo conozcan, con relación a las disoluciones, a la disposición del registro de no aplicarlas. Fue ya de conocimiento de parte del Tribunal Registral Administrativo, nuestro superior jerárquico, quien compartió la posición del registro, en el sentido de que los efectos que tendría, imagínense, la cancelación del asiento por el tema de los efectos constitutivos que tiene las inscripciones que se efectúan en el registro de personas jurídicas, tendría un efecto, un daño inmediato. En consecuencia, ellos respaldaron la posición del registro de no aplicar las disoluciones hasta tanto se tuviera una resolución definitiva de la acción de inconstitucionalidad que había sido planteada. Gracias.